Veamos el siguiente ejercicio. En la figura, Q es ortocentro del triángulo ABC. AB es igual a BC, BQ es igual a 6 metros y QH igual a 2 metros. Y QP es igual a la longitud BT. Hay la medida del diedro TAPB. Veamos la solución. Nos dicen que Q es ortocentro del triángulo ABC. Si Q es ortocentro, viene a ser la intersección de alturas. Y si es intersección de alturas, necesariamente el ángulo en H es igual a 90 grados, así como el ángulo en P es igual a 90 grados. Luego AB es igual a la longitud BC. Entonces colocamos AB es igual a BC. Luego BQ es igual a 6. QH es igual a 2 metros y PQ es igual a BT. PQ. Entonces, a PQ, círculo, resulta igual a BT, círculo. Y nos preguntan por el diedro TAPB. Entonces, para poder hallar la medida de ese ángulo diedro, debemos ubicar el punto T y la arista común es el segmento AP. Este segmento AP y la otra. Entonces, para poder ubicar ese ángulo diedro, observamos el punto T, la arista común AP y el otro vértice, el punto B. Entonces, sobre la arista común AP deben caer las dos perpendiculares, trazadas a partir de T y la otra trazada a partir de B, y ambas perpendiculares sobre el segmento AP. Entonces, en la base ya tenemos el primer ángulo de 90 grados. BP es perpendicular al segmento AP. Este ángulo es 90 grados. Si nosotros prolongamos el segmento AP, vamos a prolongar para poder observar mejor. Entonces, el segmento BT es perpendicular a BC y es perpendicular a BA. Entonces, este segmento es perpendicular a todo el plano. También es un teorema de la parte de geometría del espacio. Si una recta es perpendicular a dos rectas contenidas en el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano, pero que pasen por el vértice B nada más. Entonces, observamos que este ángulo es 90 grados. Primera, perpendicular. Segunda, perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, si nosotros unimos el punto T con el punto P, ese ángulo va a ser de 90 grados. Entonces colocamos por el teorema de las tres perpendiculares, se observa que el segmento TP es perpendicular a la prolongación del segmento AP. Entonces el ángulo diedro buscado vendría a ser este ángulo de medida X. Se observa la primera perpendicular trazada a partir de B. Primera perpendicular hacia el segmento AP. Luego se observa la segunda perpendicular trazada a partir de T. 90 grados. Y ambas perpendiculares sobre el segmento AP. Entonces necesariamente ese ángulo de medida X es nuestro ángulo diedro. Y X pertenece a todo este triángulo sombreado. Entonces, ¿qué buscamos? Una relación entre ambos catetos.
Para poder encontrar esa relación entre ambos catetos, vamos a colocar que círculo sea de longitud A. ¿Vale? A, círculo también resulta siendo A. Entonces, para poder encontrar una relación entre ambos catetos en el triángulo sombreado, vamos a trabajar en la base. Se trata de un triángulo isósceles. En ese triángulo isósceles, el segmento BH viene a ser altura, por lo tanto vendrá a ser todas las líneas notables. Mediana. Y también es bisectriz. Si este ángulo es de medida alfa, este otro ángulo de medida alfa. Si el ángulo en B es de medida alfa, alfa 90, 90 menos alfa. 90 menos alfa, por opuestos al vértice, 90 menos alfa, necesariamente el ángulo en A va a ser alfa. Entonces, habíamos colocado AH, dos rayas. 90 menos alfa, 90, este angulito en A es de medida alfa. Entonces, en el triángulo rectángulo AHA podemos aplicar propiedad de semejanza. Es claro observar que el triángulo AQH es semejante con el triángulo BAH. Entonces, colocamos el triángulo rectángulo de vértice AHQ. Va a ser semejante con el triángulo rectángulo de vértice BHA. ¿Qué caso? El caso ángulo-ángulo. Y de la semejanza, en el primer triángulo AHQ, al ángulo alfa se le opone 2. Entonces trabajamos con el ángulo alfa y con el complemento. Alfa y el complemento 90 grados menos alfa. En el primer triángulo, al ángulo alfa se le opone, triángulo pequeño, a alfa se le opone 2. En el otro triángulo mayor, al ángulo alfa, se le opone la longitud AH. En el primer triángulo, a 90 menos alfa, se le opone AH. En el segundo triángulo, al ángulo 90 menos alfa, se le opone todo el cateto 8. Entonces, de aquí operando, la longitud del segmento AH resulta igual a 4. Entonces, esta longitud es 4. Esta otra longitud también será 4. Entonces, en el triángulo sombreado. Entonces, en el triángulo VHA, la relación entre ambos catetos es de 1 a 2. Este primer cateto, 4. El segundo cateto, 8. Se trata de un triángulo aproximado de 53 medios. O más sencillo, ¿no? En el triángulo pequeño, en este triángulo, en el triángulo sombreado, la relación entre ambos catetos de 1 a 2. Entonces alfa es 53 medios. Si alfa, entonces también se observa que el ángulo alfa es igual a 53 medios. Si alfa es igual a 53 medios, este ángulo alfa 53 medios. Y en el triángulo de blanco se observa 3 elementos. Se observa a círculo, a 90 y al segmento BP. Entonces al segmento BP le vamos a colocar raya. O colocamos que sea rectángulo, ¿no? Para poder observar mejor. Ya está. Y se puede observar también cómo el triángulo ABC era isósceles, ¿no? Por dato, AB es igual a BC.
Entonces, zigzag en realidad es hasta C. Hay que tener cuidado. Zigzag es hasta C. Y solo estamos colocando rectángulo hasta el punto P. Entonces, en el triángulo de blanco se observan 3 elementos. Nuestro lado que es círculo, el ángulo de 90 grados y el otro lado que resultó siendo rectángulo. Entonces buscamos otro triángulo que contengan a esos elementos. Y observamos el triángulo de rojo. En el triángulo de rojo tenemos a círculo, a 90 y a raya. Entonces necesariamente ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Lado, ángulo, lado. Y de la congruencia a círculo se le opone el ángulo X. En el otro triángulo congruente a círculo se le opone nuestro ángulo 53 medios. Entonces, a partir de la congruencia, X es igual a 53 medios. Sería la respuesta, la clave C. Entonces, en el ejercicio anterior habíamos visto que el ángulo diedrio, en este ejercicio anterior, nos preguntaban por el ángulo diedrio PABM, lo cual no cumple la notación. Entonces, digamos que los ejercicios más sencillos son cuando cumplen con la notación como nuestro ejercicio siguiente, ¿no? En este tipo de ejercicios se observa que a partir de P está trazada la perpendicular hacia B, pero a partir de M no. Si nosotros unimos Q con M, este ángulo no es 90 grados. Entonces, en esos casos tomamos un punto de referencia que viene a ser el punto N. En cambio, en el siguiente ejercicio sí se puede observar que cumple la notación. A partir de T tenemos la primera perpendicular y a partir de B se observa la segunda perpendicular. Entonces, esa abertura es el ángulo diedrio. Esa es la diferencia de los ejercicios cuando se trabaja con ángulos diedrios.